vamos a comenzar con nuestro estudio de esta bacteria Haemophilus influenzae en la materia de microbiología médica. Recuerden que estamos estudiando las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias altas. Ya habíamos subido un video de Streptococcus pyogenes hablando sobre una de las principales enfermedades respiratorias que va a producir, que es la faringoamigdalitis streptocócica, con sus consiguientes complicaciones importantes que pueden existir en los pacientes. Principalmente es la fiebre reumática y la glomerulonefritis, pero aquí vamos a continuar con Haemophilus influenzae. Entonces vamos a ver cuáles son las enfermedades que está causando y cuál es la importancia que podemos nosotros observar en el estudio de la misma para la clínica. Entonces continuamos. ¿Cuáles son los temas que vamos nosotros a estar estudiando? Vamos a hablar un poco sobre la introducción a la familia Pasteurella, Pasteurelliaceae. Vamos a estar hablando también de la descripción de este patógeno, vamos a hablar de su biología. Después veremos la epidemiología, la patogenia, cuáles son las manifestaciones clínicas de Haemophilus influenzae no tipificable, ya vamos a ver a qué se refiere eso. Después de las manifestaciones clínicas de Haemophilus influenzae tipo B, que de las que más nos preocupan, se los adelanto, es la meningitis, la epiglotitis también. Serían dos de las enfermedades que más pues requieren nuestra atención y por lo cual vamos a estudiar mejor. También veremos el diagnóstico y el tratamiento. Así que empecemos. En general, la familia Pasteurelliaceae va a incluir estos cuatro géneros importantes, que son Haemophilus, Actinobacillus, Aggregatibacter y Pasteurella. En general, estos son bacilos gram negativos, van a ser pequeños, de 0.2 a 0.3 por 1 a 2 micrómetros, y en general son también anaerobios facultativos. Ahora, dentro de las enfermedades importantes, pues ponemos por ejemplo aquí en el caso de Pasteurella, a Pasteurella multicócida, por su asociación a mordeduras, a lesiones por mordeduras de gatos, de perros, las cuales van a estar transmitiendo este patógeno, que es Pasteurella multicócida, y va a estar generando enfermedades en el ser humano. Otras enfermedades importantes son la periodontitis por Aggregatibacter. También va a ser importante Actinobacillus por generar pues una pleuroneumonía porcina. Entonces es más importante este patógeno en casos de medicina veterinaria, pero también es importante en medicina humana porque también puede generar ciertas patologías en los seres humanos. Entonces es importante. Y Haemophilus, pues es lo que vamos a estar estudiando en este video. Todo este género de bacterias gram negativas. Entonces este sería nuestro tema de atención para esta ocasión. Ahora, aquí vemos en este cuadro algunas de las infecciones importantes de cada uno de los géneros de Haemophilus, de Aggregatibacter y de Pasteurella multócida, perdón. Es multócida, no multicócida, es multócida. Entonces, tenemos aquí a Haemophilus influenzae, la que les comentaba las infecciones más importantes y que nos preocupan por sus complicaciones que pueden traer. Es la meningitis, la epiglotitis. Y ya en el caso de la neumonía va a ser más que nada por cepas no tipificables, que vamos a ver a qué se refiere eso más adelante. La meningitis va a afectar principalmente a los niños no vacunados, va a presentarse con fiebre, cefalea intensa y signos sistémicos. Debemos de recordárselos, o se los adelanto más bien, contamos ya con una vacuna conjugada para Haemophilus influenzae tipo B y nos va a permitir evitar estas infecciones graves, que son la meningitis y la epiglotitis. Por otro lado, también la epiglotitis va a afectar a niños no vacunados. Se va a caracterizar por
inicialmente faringitis, fiebre, dificultades respiratorias, va a haber celulitis, inflamación de los tejidos supraglóticos y una posible obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, por lo mismo, esto va a ser una urgencia, la cual si nosotros no tratamos a tiempo, pues sí que va a traer complicaciones severas ya permanentes también en el paciente pediátrico, y por lo mismo hay que tratarlo de urgencia. Ahora, en el caso de la neumonía, va a ser una inflamación y una consolidación de los pulmones, observada principalmente en ancianos que tienen un trastorno pulmonar crónico de base, como puede ser el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también estaremos viendo más adelante. Igual va a ser por cepas no tipificables. Aquí va a ser por cepas tipificables, en específico de tipo B, y aquí va a ser por cepas no tipificables. Y vamos a ver por qué. Y esto es en función de su biología del microorganismo y de la patogenia que va a estar generando. Por otro lado, Haemophilus aegyptus va a ser una causa importante de conjuntivitis, y va a ser purulenta aguda, y se la conoce por ese signo que es de ojo rosa. Vamos a ver a qué se refiere eso más adelante. Haemophilus ducreyi es un importante diagnóstico diferencial en lo que es el chancro o el chancroide, y esto se va a caracterizar por ser una enfermedad de transmisión sexual. Se va a caracterizar por una pápula dolorosa a la palpación, con una base eritematosa que se transforma en una ulceración dolorosa con linfadenopatía asociada. Como les comentaba, esto es un diferencial importante con sífilis. Entonces, en el caso del chancro, que va a estar produciendo la espiroqueta, pues en ese sitio donde está ingresando y se inocula como tal a la bacteria que es esta espiroqueta, que es causante de la sífilis, pues en ese lugar va a producir, se va a caracterizar por no producir dolor, a diferencia de Haemophilus ducreyi, que como vemos aquí va a ser dolorosa a la palpación. Entonces es importante en la clínica. Lo veremos más adelante cuando veamos infecciones de transmisión sexual, esta bacteria. Por ahora no la estaremos abordando en este video. Ahora, Aggregatibacter actinomycetem comitans es responsable de una forma subaguda de endocarditis en sujetos con lesiones subyacentes en la válvula cardíaca. Igual esta bacteria la vamos a estar viendo más adelante cuando veamos infecciones pues ya más específicas de los órganos, como pueden ser una endocarditis. Ahora, Aggregatibacter aprophilus igual la estaremos viendo en endocarditis, porque va a ser muy parecido a la que es generada por Actinomycetem comitans. Por otro lado, también Pasteurella multocida es un género importante de esta familia, porque como les comentaba, se va a estar transmitiendo la bacteria por mordeduras, por heridas por mordeduras, ya sean de perros, de gatos, y es importante ya que las heridas van a ser profundas, van a ser difíciles de desinfectar, y pues sí hay que conocer también cuáles pueden ser las otras bacterias que van a estar también transmitiendo estos dos mamíferos, ya sea un gato o el perro, porque pues sí pueden ser otras, por ejemplo Streptococcus pyogenes también lo mencionamos en el video de Streptococcus. Así que vamos a continuar. Vamos ahora a describir el patógeno. Esto va a ser muy general, ya que nos vamos a enfocar más que nada, recuerden, es microbiología médica. En microbiología médica, si tú estás estudiando, eres estudiante del área de la salud, pero aparte eres médico, pues a ti te va a interesar más que nada esta materia enfocada a la clínica, porque lo que tenemos que aprender como médicos es saber integrar lo que es la biología del microorganismo, la patogenia, es decir, por qué está generando la enfermedad en nuestro paciente, cuáles son los mecanismos, la fisiopatología. Hay que comprender entonces cuál es la relación de eso, las afectaciones a nivel molecular, a nivel celular, y ya después correlacionarlo con la clínica. Entonces eso es a lo que a nosotros nos interesa. Por eso es que aquí no estamos describiendo
tan profundamente al patógeno. Lo que hay que saber es que son cocobacilos gram negativos, o se pueden presentar como cocobacilos gram negativos, van a ser inmóviles, no van a formar esporas. Usualmente lo vamos a encontrar en las vías respiratorias altas, entonces va a ser ya una bacteria que forma parte de la microbiota. Bueno, Haemophilus significa en griego amante de la sangre. Entonces eso nos habla de sus requerimientos demandantes que tiene para su cultivo y también para su crecimiento. Entonces prácticamente requiere de los eritrocitos. Entonces eso es importante. Ahora también su crecimiento aerobio va a requerir del factor X, que se le denomina así por ser desconocido, pero es la hemina, y el factor V por factor vitamina. Y se va a estar cultivando principalmente en agar chocolate. Eso también va a ser importante para su cultivo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí vemos en este cuadro cuáles son las especies que necesitan el factor X y el factor V y cuáles producen hemólisis, es decir, ruptura de eritrocitos. Y de nuevo, la especie que nos importa en este video es Haemophilus influenzae, aunque también vamos a estar viendo ya casi al final Haemophilus parainfluenzae. Ya en infecciones de transmisión sexual, Haemophilus ducreyi, también Haemophilus hemolíticos lo estaremos viendo, pero al final de este video. Haemophilus saprophyllus ya también vimos, para Hemolyticus y Agregatibacter signis. Todas estas bacterias pues ya son más específicas, las estaremos viendo en otros videos. Entonces aquí vemos cuáles son las que sí requieren a ambos, como puede ser Haemophilus influenzae, que necesita de ambos factores para su crecimiento, entonces sí son más demandantes. Haemophilus ducreyi solamente van a necesitar hemina, y Haemophilus hemolíticos sí también requiere de ambos. Bueno, aquí era más que nada para que ustedes vieran cada una de las especies. Haemophilus influenzae, Haemophilus aegypticus, recuerden la conjuntivitis y asociarlo con el ojo rosa. Haemophilus hemolíticus, ducreyi, importante en infecciones de transmisión sexual. Bueno, aquí vemos el crecimiento de las colonias en agar chocolate, y bueno, pues es importante esto para la microbiología, pues para realizar los cultivos y estudiar como tal a este patógeno. Ahora, ya más que nada enfocándonos a su biología, recuerden que es un bacilo gram negativo y pues no va a tener como decirlo, va a ser muy parecido ya a las otras gram negativas que vamos a estudiar. Recuerden, una bacteria gram negativa, a diferencia de una gram positiva, tiene una membrana lipídica interna y tiene una membrana lipídica externa. Y entre estas, en el espacio periplásmico, vamos a tener a nosotros a nuestro lipopolisacárido. Y ya en la membrana lipídica externa vamos a tener nosotros a nuestras proteínas. Vamos a tener también a nuestro a este que vemos aquí, el 8, a nuestro lipopolisacárido. Y es importante este lipopolisacárido porque va a ser una endotoxina. Va a ser importante en la patogenia de las cepas no tipificables porque van a ser relevantes para, como ya dijimos, en la patogenia, porque va a ser responsable de la respuesta inflamatoria. En la membrana externa pues tenemos proteínas de superficie específicas para cada cepa y para cada especie. Entonces eso es importante en el caso de estas proteínas que se marca aquí con 7. Bueno, ¿cuál es lo relevante de la bacteria Haemophilus influenzae en el caso de las cepas tipificables? ¿Se acuerdan que hablábamos de cepas tipificables, cepas no tipificables? Entonces, para eso hay que comprender en primer lugar que la superficie de muchas cepas de Haemophilus influenzae van a estar recubiertas o no de una cápsula de polisacáridos. Estos polisacáridos pueden contener ya sea ribosa, ribitol y fosfato o PRP. Ahorita vamos a ver qué es PRP. Y de este se han identificado 6 serotipos. Entonces aquí vamos a poner, bueno, vamos a escribir algo importante para que lo comprendan. Entonces, aquí yo tengo mi bacteria, ¿no? O sea, esto es lo que ya habíamos nosotros descrito para una bacteria normal, ¿no? Gram negativa.
O sea, la mayor parte de las bacterias gram negativas van a ser así. Con esto, membrana lipídica interna, membrana lipídica externa, su peptidoglicano en el espacio periplásmico entre ambas membranas. Aquí tenemos, por ejemplo, sus porinas, y aquí tenemos nuestro lipopolisacárido, que forma como, bueno, es que funciona como una endotoxina, pero esto es en las normales. Ahora, en Haemophilus influenzae en específico puede haber una cápsula, como ya dice aquí el texto, y esta vendría a representar nuestra cápsula, y esta cápsula va a ser de polisacáridos, o sea, de azúcares, polisacáridos. Pero ojo, estos polisacáridos o esta cápsula de polisacáridos puede no estar presente, y eso ya va a depender de qué cosa, de la cepa, y sucede que de acuerdo a la presencia o ausencia de esta cápsula, pues se han clasificado en, como dice aquí, serotipos antigénicos, es decir, en cepas que presentan la cápsula de polisacáridos, se las ha clasificado, y vamos a tener entonces nosotros que las que presentan la cápsula va a ser de la A la F. Disculpen aquí las fallas técnicas, esto es una F, y bueno, de la A a la F, y la que a nosotros nos importa aquí es la B. Aquí lo ponemos con grandote, el serotipo B. Aquí le vamos a poner su cuadradito para que no se les olvide. De todas los serotipos antigénicos que presentan esta cápsula, recuerden, es de polisacáridos, y en el caso de la B, el serotipo B de Haemophilus influenzae que presenta esta cápsula de polisacáridos es la que presenta PRP. ¿Sí? Tengan eso en cuenta para la siguiente diapositiva. Entonces, también la especie se divide en 8 biotipos. Recuerden, es diferente hablar de biotipos a hablar de serotipos, porque en los biotipos se han clasificado desde el 1 hasta el 8. Y esto va a ser de acuerdo a unas reacciones bioquímicas. Es decir, si producen indol, si tienen actividad ureasa, y si tienen actividad ornitina descarboxilasa. Y aquí en este cuadrito vemos cuáles son las que corresponden a cada uno. ¿Sí? Bueno, que esto es lo que les decía. Hay cepas tipificables y hay cepas tipificables o no tipificables y cepas tipificables, pero recuerden que se clasifican en serotipos antigénicos dependiendo del tipo de polisacáridos que tengan en su cápsula. En el caso de el B, se va a caracterizar por esto, porque en su cápsula tiene PRP. El PRP no es más que polirribitol ribosa fosfato. Eso era lo que les quería yo aclarar. Ahora, las cepas que carecen de cápsula de polisacáridos se denominan no tipificables, como ya dijimos. Y esto va a ser porque no reaccionan con antisueros de tipificación producidos frente a cada una de las 6 cápsulas. Entonces, cuando nosotros usamos estos antisueros para poder identificarlos, pues simplemente pues no se puede. Y por eso es que se llaman pues, no tipificables, no lo podemos identificar con ese método. En pocas palabras. Entonces, ¿qué se va a caracterizar una de la otra? En que van a estar colonizando las vías respiratorias superiores, las no tipificables, en un 30 a un 80%. Pero en las cepas de tipo B, esta colonización disminuye bastante, en menos de un 1%, imagínense. Y esto es debido a la vacunación. Y 2 a 4% en poblaciones no vacunadas. Que es importante, pues las cepas no tipificables, como ya vimos aquí, pues no van a tener cápsulas, a comparación de las cepas de tipo B, que sí. La patogenia, pues estas van a infectar mucosas, o sea, van a ser infecciones locales. Las infecciones invasivas, aquí, esto de infecciones invasivas, más que nada va a ser, recuerden, la meningitis. Siempre asocien cepas de tipo B con meningitis para ser más específicos, que también van a causar otras, vamos a ver ahorita cuáles. Y también asocienlo con epiglotitis.
Perdonen aquí la escritura, pero es complicado. Epiglotitis. Entonces, recuerden, cepas de tipo B nos van a generar en su patogenia infecciones invasivas, es decir, van a pasar de local hacia ya se van a hacer ya más sistémicas. Entonces van a causar estas infecciones, pero recuerden, va a ser para pediátricos, o sea, va a ser importante en pacientes pediátricos. Entonces esto no nada más lo van a estar viendo ustedes aquí en microbiología médica, sino que también cuando vean pues infectología, y también cuando ustedes vean la materia de pediatría, de salud infantil, pues van a estar tratando estos temas también. Entonces por eso es que es importante que lo empiecen a ver ya desde ahorita y lo asocien con eso. Ahora, los antecedentes evolutivos, diversidad genética y clonal, bueno, eso es importante también. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Pues ya no estamos saltando aquí. Va a ser la otitis media para las cepas no tipificables, exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sinusitis. En el siguiente video vamos a ver qué onda con estas infecciones, o más bien estas manifestaciones clínicas. En cepas de tipo B va a ser, como ya dijimos, la meningitis, la epiglotitis y otras infecciones invasivas en lactantes, principalmente en niños. Importante. Vacuna, pues no tenemos vacuna para las cepas no tipificables. Para las cepas de tipo B sí tenemos por estas complicaciones tan graves. Entonces, por eso es que se desarrolló esta vacuna. Continuamos. Ahora vamos a hablar ya un poco más acerca de la epidemiología. La mayor parte de las infecciones que van a estar generadas por esta bacteria se van a producir a partir de la propia microbiota. Como ya vimos, van a estar colonizando las vías respiratorias superiores, pero recuerden, en cepas no tipificables, ¿sí? Ya en cepas tipificables como el tipo B, normalmente no debería de estar presente, y eso es por la vacunación, ¿sí? Recuerden eso. Ahora, se va a aislar exclusivamente de los seres humanos. No se ha visto que Haemophilus influenzae se encuentre en animales diferentes de los mamíferos humanos, ¿sí? Ahora, se va a transmitir por gotas o por contacto directo con las secreciones. Recuerden que cuando una persona estornuda, pues se va a estar generando aerosoles, que son estos, y con partículas que van a estar conteniendo a la bacteria, ¿sí? Entonces cuando otra persona, por ejemplo, se encuentra a una cierta distancia, por ejemplo, digamos una distancia de aquí, vamos a hacer nuestro muñeco de palo, se encuentra a una distancia de aquí, y pues va a estar absorbiendo, va a estar respirando todos estos aerosoles, y van a poder ingresar ya sea por los ojos, bueno, principalmente por los ojos, puede estar ingresando por la cavidad nasal, aquí por las narinas, puede estar ingresando también por la cavidad oral, si es que tiene aquí la vía de entrada, entonces va a entrar también por la vía oral, y ya posteriormente las bacterias se pueden quedar tanto en el epitelio nasal, puede también quedarse en el epitelio oral, y dependiendo de qué tipo de cepa tipificable sea, pues también va a tender a quedarse aquí en la faringe, la nasofaringe, en la faringe, orofaringe, la nasofaringe, y bueno, ya aquí va a estar generando patologías ya sea a nivel del oído, otitis media, o ya a nivel ya complicaciones en la que se pueda pasar hacia el cerebro. Entonces, en pocas palabras, se va a estar transmitiendo por gotas o por contacto directo con las secreciones. Bueno, esto tiene mucha relevancia ahorita con el mecanismo de transmisión del microorganismo etiológico de COVID-19. ¿Sí? Importante. Ahora, la exposición a las cepas no tipificables va a comenzar después del nacimiento. O sea, cuando un neonato pues ya ha pasado por
pues el conducto vaginal. Entonces va a comenzar esta exposición a este patógeno. Entonces esto comienza con después del nacimiento. Y bueno, la mayor frecuencia de colonización se observa en las guarderías, es decir, los niños que acuden a guarderías tienen mayor frecuencia de colonización de las vías respiratorias altas por el contacto que tiene con otros niños. Y pues recuerden que hay pues se relaciona esto con la microbiota, ¿no? Ya hablaremos de su importancia. Pero la mayor frecuencia de colonización por ahora, recuerden, es en las guarderías. La colonización nasofaríngea se ha visto que presenta un mayor riesgo de otitis media recurrente. Y bueno, ya veremos qué onda con la otitis media. Por ahora recuerden que hay mayor riesgo. Ok. En el caso de la colonización en adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquí ponemos en esta imagen que la definición. Y aquí la Secretaría de Salud de nuestro país, de la República Mexicana, la define como un trastorno inflamatorio que afecta el flujo de aire de los pulmones y es prevenible y tratable. El EPOC comúnmente se asocia con el tabaquismo. ¿Sí? Esto recuerden, a lo mejor todavía no ven neumología, todavía no ven patología pulmonar, pero cuando vean fisiología van a ver que se refiere a los trastornos obstructivos. Y bueno, las cepas no tipificables colonizan las vías respiratorias inferiores, es decir, debido a que ya hay un problema también en el epitelio respiratorio, que recuerden es un epitelio pseudoestratificado, no queratinizado, ciliado. Pues las células se encargan de hacer un barrido. Seguramente ya lo vieron en histología. Y es un importante mecanismo inmunológico porque va a estar barriendo las células para que las células no se queden en aquí. Bueno, es que está un poco lento esta dibujo, pero bueno, vamos a hacerlo, no sé, por ejemplo aquí sí me deja. Por ejemplo, nuestras células de nuestro epitelio respiratorio, recuerden, tienen estos cilios que sirven para barrer y que nuestras partículas no se queden aquí en el epitelio. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, otra célula. Recuerden que también en el epitelio respiratorio tenemos células que van a producir moco. Entonces el moco va a estar aquí, una capa de moco. Y aquí estos cilios lo que se cargan es de barrer, realizar un barrido desde distal hacia proximal, para que estas bacterias sean deglutidas y en dirección hacia el esófago y lleguen a nuestro estómago. Y ya en nuestro estómago recuerden que es un medio ácido y así de esta manera se inactivan estas bacterias. Recuerden que hay ácido clorhídrico en el estómago. Entonces ese es el mecanismo de defensa en personas sanas y funciona bastante bien. Pero en personas que tienen EPOC, este barrido va a estar afectado, más sus otras consecuencias, como puede ser pues también puede haber hipoxia, fallas en el intercambio gaseoso a nivel alveolar, pero uno de los problemas es este. Y entonces, debido a lo mismo, las bacterias no tipificables, al poder evadir o ya no estar presente este mecanismo inmune, pues se van a estar quedando aquí en el epitelio. Entonces disminuye o van a ir bajando hacia la vía inferior. Entonces ya pueden estar colonizando la laringe principalmente y en dirección hacia pues las vías respiratorias más inferiores. Por lo mismo se habla de una exacerbación, es decir, van a estar empeorando mi cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces va a haber más tos, mayor producción de esputo. No sé por qué no puedo escribir esputo. Bueno, esputo. Y así ya, pocas palabras. Continuamos.
Ahora, se ha producido una vacuna conjugada, es decir, también va a ser útil contra otras infecciones. Vamos a ver ya al final por qué, a qué se refiere vacuna conjugada. Pero se sabe que la tasa de colonización nasofaringea por cepas del tipo B disminuyó por el uso de las vacunas conjugadas para para prevenir infecciones invasivas, como ya dijimos, las temibles que son la meningitis. No sé por qué aquí no me deja escribir, pero es meningitis, la epiglotitis principalmente. Y es la vacuna conjugada, porque por ejemplo como aquí vemos tétanos y el toxoide tetánico, perdón. Ahora ya vamos a ver la patogenia, es decir, cómo va a generar la enfermedad. Entonces, cuando existen factores predisponentes, como ya vimos, el tabaquismo como importante factor para el recuerden, tabaquismo. No es la única, pero sí, el tabaquismo. Importante. Enfermedades virales también. Se va a favorecer el desarrollo de infecciones en donde, en el oído medio, en los senos paranasales y también en los bronquios. Ahora, en el caso de la patogenia de las cepas que son no tipificables, va a estar relacionado con estas proteínas de superficie, las HMW1, HMW2, importantes para la adherencia de la bacteria al epitelio respiratorio. Y van a caracterizarse por causar enfermedades mediante la invasión local. O sea que las células no tipificables suelen ser bacterias que se ha descubierto muy recientemente que son intracelulares. Es decir, que estos tipos de bacterias prefieren quedarse aquí adentro de las células, evadiendo ¿qué? Pues el patrullaje. Recuerden que vamos aquí a dibujar aquí. Por ejemplo, aquí representaría unas células del sistema inmune importantes, los macrófagos. Los macrófagos y otras células aquí del sistema inmune se encuentran ¿qué? Pues patrullando, ¿no? Van a estar patrullando toda esta parte. También por aquí, ya en esta parte de nuestro tejido. Recuerden que aquí también hay un espacio que formaría parte de del tejido conjuntivo, ¿no? Y también aquí pues van a haber células del sistema inmune que se encuentran vigilando. Pero aquí pues se encuentran los macrófagos. Pero aquí las bacterias los simples no tipificables pues se quedan intracelularmente y ya no son tan fácilmente detectables por las células de nuestro sistema inmune. Por lo mismo, pues tienden a ser más crónicas las infecciones. Las infecciones van a ser más crónicas, más recidivantes. Es decir, van a llevar más a que hayan infecciones repetidas, ¿no? Aunque nosotros tratemos estas bacterias con antibióticos. Entonces es importante. También es importante que generan algo que se llama biofilm o en español biopelículas. Forman biopelículas. Es decir, las bacterias tienen la capacidad de producir un material gelatinoso producto de sus secreciones en esta parte del epitelio, suponiendo que aquí estaría produciendo eso, y las bacterias estarían también quedando dentro de esa biopelícula, y aquí adentro tendríamos a nuestras bacterias. Entonces por lo mismo, cuando yo dé un antibiótico, ¿qué creen que pase? Pues no va a pasar. Entonces, si yo por más que esté administrando mi antibiótico y esté tratando de llegar a este sitio, o de este sitio de aquí hacia allá, es más exacto esto, de aquí hacia allá, pues las moléculas de mi antibiótico no pueden entrar.
Entonces no estoy atacando a mi bacteria y por lo tanto va a ser resistente. Eso es importante para el tratamiento, porque hay ciertas bacterias que generan estas biopelículas. Eso lo vamos a estar viendo más a detalle en otro video. Ahora, ya en cepas tipificables, principalmente recuerden las del tipo B, se van a estar adhiriendo a las células epiteliales y también van a presentar variación de fase. Esos son algunos de los mecanismos que emplean para evadir la respuesta inmunitaria. Aquí vemos entonces ese moco, esta capa de líquido periciliar, nuestros cilios que les hablaba y el epitelio ciliado. Y aquí vemos esta parte de las bacterias. También recuerden, el lipopolisacárido va a producir daño en el epitelio respiratorio, ya que deteriora nuestro movimiento ciliar. E importante aquí, ponemos nuestro torrente sanguíneo. Aquí ponemos a nuestra bacteria no tipificable. Recuerden que nuestra bacteria no tipificable, aparte de tener pues ya la conformación de una bacteria gram negativa normal, se va a encontrar que encapsulada, aquí muy esquemáticamente, por el PRP, si se acuerdan, PRR. Vamos a ver si es PRR, que a mí también ya se me estaba olvidando. PRP, sí, PRP. Lo dijimos bien al principio. PRP, no PRR, PRP. Entonces, este PRP no es más que polisacárido, ¿no? Y el que corresponde a este, pues es el tipo B. Entonces, recuerden, este se va a estar adhiriendo primero aquí al epitelio, pero después va a causar daño en nuestro epitelio ciliado, va a causar daño en nuestras células. Recuerden, tiene una IgA proteasa para que los anticuerpos que se producen a nivel del epitelio respiratorio pues no causen la muerte de la bacteria. Entonces va a estar va a continuar dañando aquí nuestro epitelio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener la capacidad de destruir este epitelio y de diseminarse y ya no se va a poder contener aquí a nivel local ni bacteria, sino que va a romper, va a alisar a mi célula y va a tener la capacidad de pasar aquí a lo que correspondería aquí a mi torrente sanguíneo, muy esquemáticamente, ¿no? Si hay alguien que sepa mucha histología aquí, pues se va a estar decepcionando un poco de esta parte, pero ya subiremos un video de histología explicando bien esta parte de los epitelios, que hay debajo de los epitelios, todo eso. Pero para no hacerlo largo, pues aquí en el PANA puede pasar hacia el torrente sanguíneo. Y una vez que llegan al torrente sanguíneo se diseminan hacia todo el organismo. Y es así como va a producir la temible meningitis, ¿no? Meningitis. O también, pues ya cuando es ya más un poco más a nivel local, pero también ya más grave, la epiglotitis. También algo importante, no nada más hablemos de la meningitis cuando se disemina por el torrente sanguíneo, sino de una situación importante que también vamos a mencionar, que es la bacteremia. Bacteremia. Bueno, eso es importante dentro de la patogenia. Ahora, también va a tener sus factores de virulencia, Haemophilus influenzae. Ya vimos la cápsula, ¿no? Que tiene ribosa, ribitol, su PRP. Ahora sí lo dijimos bien, PRP. Protege al microorganismo de qué? Importante, de la fagocitosis. Por eso es que varias bacterias que se encuentran encapsuladas no va a ser tan fácil eliminarlas por nuestro sistema inmune, porque van a ser resistentes a la fagocitosis. Recuerden, aquí involucra a los macrófagos. Los piles y las adhesinas son importantes porque van a adherir a las células a la orofaringe, y los piles presentan variación de fase, es decir, no siempre van a ser los mismos a nivel molecular. Entonces por eso es que va a ser difícil eliminarlos por parte de nuestro sistema inmune, y eso va a ser parte de ¿qué? De la colonización. Recuerdan que dijimos que colonizan las vías respiratorias altas de personas sanas. Ya en personas que tienen problemas o otras patologías asociadas como el EPOC,
o infecciones virales, que era lo que pasaba, pues ya colonizaba las vías respiratorias inferiores. El lipopolisacárido va a actuar como una endotoxina. Recuerden, como vimos, en cepas no tipificables va a ser importante porque va a ser un importante factor para la inflamación. ¿Sí? Cuando vean ustedes patología, van a ver por qué. Ahora, IgA proteasa, es decir, va a romper a nivel de la bisagra la IgA. ¿Sí? Y recuerden, la IgA se producía en el epitelio respiratorio. Ahora, ya hablando más sobre la respuesta inmune, ya dijimos la cápsula, no nos cansamos, no lo olviden, PRP. Esta cápsula va a proteger de la fagocitosis. También la respuesta inflamatoria principal, la respuesta inflamatoria es la principal respuesta a la infección por las cepas no tipificables del tipo por las cepas tipificables del tipo B. Ahora, la inmunidad se va a relacionar con anticuerpos dirigidos contra la cápsula de polisacáridos, que son bactericidas en presencia de complemento. Entonces, es por eso que la vacuna para las que son bacterias que son encapsuladas de tipo B, pues se toma parte de la composición química de este PRP. Y entonces se forma ya como tal la vacuna conjugada, ¿no? La vacuna conjugada. Porque vamos a estar entonces mostrando a nuestro sistema inmune adaptativo parte de la composición química de este PRP. Entonces, en pocas palabras, cuando ya se tiene contacto, un nuevo contacto, o una nueva exposición a otra bacteria con la misma composición, entonces nuestro sistema inmune adaptativo ya lo va a reconocer y pues lo va a poder eliminar muchísimo más rápido y no va a generar ¿qué? Pues ni sintomatología ni tampoco la infección, y pues no va a generar daño a nuestras células, no se va a diseminar. Y aquí va a tener una grande importancia el sistema del complemento. Recuerden, nuestro sistema del complemento, su objetivo es formar el complejo de ataque a la membrana. Y se va a formar entonces aquí el poro, complejo de ataque a la membrana, con C5, como dice aquí la imagen, hasta C9. Y entonces aquí va a alterar el microambiente de nuestra célula microbiana y va a morir, se va a alisar por el desequilibrio osmótico. Bueno, la presión osmótica aquí diferente, isosmótica, perdón, se va a alterar y la célula va a morir. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte de la introducción, por así decir, la primera parte de Haemophilus influenza. Espero les haya gustado el video. Ya en el siguiente video vamos a estar hablando sobre las manifestaciones clínicas. Yo sé que como médicos es la parte que más nos debe de interesar, aunque también esto, ¿no? Porque esto nos explica por qué estamos viendo esos síntomas, por qué se está usando una vacuna, por qué genera la enfermedad, ¿no? Y por qué, lo repito, el porqué de esas manifestaciones clínicas, como por ejemplo el daño, por qué se disemina, por qué va a estar generando meningitis. Al menos una pequeña introducción, ¿no? Porque como les repito, cuando ustedes vean neurología, van a estar viendo meningitis, van a estar viendo otros patógenos. Cuando vean infectología, igual van a estar viendo todos los tratamientos, todos los diagnósticos diferenciales que pueden haber. No nada más Haemophilus influenza en el neonato, en el lactante, va a estar causada por esta bacteria, ¿no? Si no, van a haber otras importantes. Entonces hay que conocer eso. También comprender por qué, ya dijimos, para resumir, en las cepas no tipificables van a tender más a la cronicidad porque van a evadir mejor, por así decirlo, al sistema inmune. Entonces, por lo mismo, tienden a colonizarlo. Y cuando hay infecciones por a una persona que está vacunada y a comparación de una persona que tiene la cepa no tipificable, pues entonces va a estar
siendo resistente a los tratamientos, y por eso se habla de incluso de, por ejemplo, en el ejemplo de una otitis media aguda recurrente, pues va a ser por esta cuestión. Y bueno, otra cosa importante, en las cepas no tipificables como el tipo B, pues ya contamos con la vacuna. Entonces no vamos a observar la patología por esto mismo que acabamos de decir. Nuestro sistema inmune adaptativo ya la va a reconocer más rápido y la va a eliminar. Entonces ya no vamos a ver sintomatología clínica, pero sí se ha visto un incremento con lo que es las cepas no tipificables por lo mismo. ¿Qué más? La epidemiología no hay que olvidarla. Ya sabemos que va a infectar más que nada pues a los lactantes, a los niños, las cepas no tipificables, su exposición más que nada con niños, el mecanismo de transmisión y cómo se divide el microorganismo, etcétera. Entonces, me regreso aquí a la parte del tema. Nosotros ya vimos toda esta parte hasta la patogenia y ya en el siguiente video terminamos hemófilos. Y bueno, pues eso ha sido todo, espero les haya gustado. Otra cosa importante, se me olvida decirlo. En cuanto a la inmunidad, recuerden que pues la lactancia va a proteger a nuestro lactante de las infecciones, porque recuerden que en la lactancia se están pues pasando, por así decirlo, se están pues sí, vamos a decirlo así, en la leche se van a pasar, ¿qué cosa? Los anticuerpos de la madre, los anticuerpos de la madre hacia el bebé, y entonces estos anticuerpos van a estar protegiendo, le van a estar generando inmunidad a nuestro lactante. Entonces, pero esta lactancia, como ustedes saben, no es para siempre. Entonces, a partir de los 6 meses, estos anticuerpos disminuyen. Y es aquí cuando el sistema inmune de nuestro lactante va a tener sus mayores luchas, por así decirlo, contra los microorganismos. Entonces estos anticuerpos disminuyen y es aquí cuando se observa la mayor riesgo de que se presenten infecciones graves como la meningitis, la epiglotitis, bacteremias, etcétera, por las cepas del tipo B. Es por eso que es importante, ¿qué cosa? La vacunación, ¿no? La vacunación. Para evitar esto, que aunque desciendan los anticuerpos, pues yo no presente las patologías graves por la protección, ¿no? Bueno, entonces ya es lo final. Espero les